Un saludo para todos. Para este día, martes 7 de julio, estudiaremos Las vidas transformadas marcan la diferencia. La lectura bíblica para este día la encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hoy reflexionaremos sobre cómo una vida transformada marca la diferencia, cómo impacta en otras personas el ver a alguien que ya las obras malas que hacía antes, pues ya son cosas del pasado y ya no son más del presente. Ya esa persona es regenerada, es transformada y ven cómo esa persona ahora lo que está haciendo es transformando de forma positiva a otras personas, está impactando con su testimonio, con su vivencia. En este versículo que hoy leímos, vemos un ejemplo vivo de cómo una vida transformada puede marcar la diferencia. ¿De qué forma? Vemos cómo Pedro y Juan están ellos siendo un testimonio vivo ante otras personas que los conocen, que saben quiénes son, que saben cuál es su origen, saben cuál es su profesión, cuál es su nivel de educación, porque dice el versículo que ellos sabiendo que eran sin letras, que no habían tenido estudios superiores, que no habían visitado ninguna universidad, que eran gente del promedio, ellos se maravillaban y les reconocían a ellos que habían estado con Jesús, que su vida había sido transformada. Yo pregunto, ¿cuántas personas hoy en día pueden vernos a nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, y pueden ellos decir que en realidad esa vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo? ¿Te ha pasado alguna vez? Creo que eso sería más relevante que si nosotros nos pusiéramos a decir, a mencionarle a otras personas que somos cristianos, que somos creyentes, que somos miembros de tal denominación. Yo creo que el testimonio vivo puede impactar mucho más. Claramente lo vemos aquí en la palabra de Dios. Y también en el ejemplo del Pentecostés. La gente se quedó asombrada de ver cómo personas sencillas, cómo personas que no tenían un nivel de educación superior, pudieron ellos estar hablando en otro idioma. ¿Cómo fueron capacitados? Solamente por un poder extraordinario, sobrenatural, como lo fue el Espíritu Santo. Ese día, Pedro, una persona que era muy desesperada para hablar, que él no lo pensaba mucho para dar una declaración, dio un sermón y en ese mismo día 3,000 personas se bautizaron. Estos hombres, Pedro y Juan, sabemos lo que era Pedro. Y en el caso de Juan, junto con su hermano Jacobo, no es la excepción, como se les denominaba a ellos los hijos del trueno. Tenían un carácter muy explosivo, sin embargo, ellos fueron totalmente transformados. Vemos también cómo estos discípulos, los demás, todos los 12 y los otros, porque al final en el aposento alto quedaron 120 discípulos y todos fueron revestidos del poder del Espíritu de Dios. Qué interesante que las personas puedan ver en nosotros esa vida transformada y que pueda marcar una diferencia para que ellos también puedan creer en el Evangelio y que de la misma forma como ha impactado de forma positiva, valga el juego de palabras, cómo ha sido regenerada esa vida, también en ellos se puede hacer esa obra. Que el Señor les bendiga.